Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por atender a este webinar sobre realidad virtual y terapia visual. Es un placer que gente top que estéis conectados pues atendáis a esta webinar. Los ponentes van a ser Carmen Bilbao, que muchos la conocéis, y a David Piñero, que también, la mayoría, por no decir el 90%. Y luego vamos a hablar el equipo de DICOP, que somos Fernando Rubio, que es la parte técnica de desarrollo de los juegos que hemos hecho, y yo comentaré un poco más la parte comercial y cómo os puede ser DICOP útil a vuestro trabajo. Entonces, sin más, dejo de compartir y doy el turno a Carmen. Vale, a ver, una ventana. Vale, ¿se ve bien? Sí. ¿Se me ve bien la Sí, presentación? perfecta, Carmen. Vale, bueno, pues nada, bienvenidos a todos y en primer lugar agradecer a la empresa DICOP, a Fernando y a Rafa por acogernos a mí y a David, y a David por supuesto porque gracias a él pues estamos todos haciendo el doctorado, y comentar también que estamos ahí en un grupo de investigación de percepción visual en la Universidad de Alicante. Y bueno, voy a empezar ya con la definición de lo que es la terapia visual y cómo podemos introducir lo que es la realidad virtual dentro de la terapia visual, porque ya sabemos que no toda la terapia visual vale para todo el mundo, ni toda la realidad virtual ni la terapia visual dicóptica vale para toda la terapia visual. Entonces, os voy a explicar simplemente pues en qué conceptos y en qué factores podemos utilizarla. Bueno, pues una definición de terapia visual sería pues que es un proceso individual por persona, en la cual se trabajan las diferentes habilidades visuales para mejorar el conjunto de la visión. La visión no como agudeza visual, sino como el conjunto de todas las habilidades, pues binocularidad, acomodación, oculomotricidad, etcétera, para mejorar pues el conjunto y producir pues una mejora en la calidad de vida de nuestros pacientes a través de unos ejercicios pues que se realizan de forma repetitiva, y con esto pues mejoramos estas habilidades. Necesitamos 3 pilares fundamentales para conseguir que esta terapia visual sea efectiva. El primero de ellos es un compromiso por parte del paciente y también su entorno. Y su entorno no me refiero a sus familiares, sino al entorno profesional, el cual pues es llevado esta persona, ya sean pues fisioterapeutas, oftalmólogos, educadores y por supuesto la familia. Después también necesitamos ser unos buenos profesionales, éticos sobre todo, con la evidencia científica por delante, y estar bien formados a nivel de terapia visual, porque es interesante conocer todos los ámbitos y saber en qué momento pues, realizar terapia visual y a qué tipo de disfunciones. Después haremos un planteamiento tras un informe, un planteamiento durante un tiempo en la cual realizaremos una serie de evaluaciones y unos seguimientos mediante unos objetivos. Es decir, yo no voy a hacer un mismo ejercicio para todo el mundo igual o para toda la terapia visual de la misma forma. Por eso tampoco voy a utilizar, por ejemplo, le voy a dar el aparatito de la realidad virtual al niño y le voy a decir, bueno, pues dentro de 4 meses te vuelvo a ver. No, hay que controlar y hay que saber pues en qué fase nos encontramos. Bien, voy a también introducir un poquito lo que es la definición de la visión, porque nos movemos en 3 pilares fundamentales también. En el primer lugar, la visión simultánea, después la fusión y por último la estereopsis. Si tenemos estereopsis, obligatoriamente necesitaremos fusión y visión simultánea. Y aquí quiero hacer un inciso porque en muchas ocasiones lo que es la oclusión se queda en la visión simultánea o incluso en la fusión. En cambio, la terapia visual dicóptica o la realidad virtual engloba muchísimo más, pues ya engloba pues toda la binocularidad y trabaja sobre estos 3 pilares, sobre esta pirámide. Entonces, trabajaríamos desde las 3 fases. Aquí os he puesto una imagen, es un pantallazo del móvil, de cómo se juega un juego de este sistema, en la cual pues el ojo derecho vería la imagen de la derecha y el ojo izquierdo vería la imagen de la izquierda. Y entonces, con las gafas de realidad virtual, el paciente fusiona las 2 imágenes porque lleva unas lentes positivas y lo que hace es trabajar de forma biocular. Ahora voy a introducir en qué fases o en qué disfunciones podemos trabajar con la realidad virtual. Vamos a definir qué es la reina de todas, que es la ambliopía.
es en la cual vamos a trabajar de forma mayoritaria la terapia visual dicóptica o la realidad virtual, y la definimos como una disminución de la función visual. Función visual entendemos por diferentes habilidades visuales de forma monocular. En muy raras veces se presenta de forma binocular. Ya sabemos en niños pues, que no están corregidos de forma binocular o en otros casos. Y es producida por una estimulación anormal durante el periodo infantil, generalmente, porque ya sabemos que tenemos otro tipo de ambliopías, pero generalmente es a través de una estimulación anormal. Conocemos que los estímulos visuales son los que desarrollan al ojo, y aquí os he puesto unos dibujitos de dos cámaras que serían los dos ojos que apuntan hacia un mismo objeto, y uno de los dos ojos, en este caso el derecho, es el amblíope. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cerebro? El cerebro coge la imagen siempre que mejor le viene, y esto lo podemos hacer simplemente tapándonos un ojo, y vamos a ver que el cerebro no va a coger la imagen negra, no va a coger la imagen que está tapada, sino que va siempre a elegir la imagen de mayor calidad. Así que, en este caso, si tenemos un niño pequeño, se está desarrollando y este televisor o tu cerebro coge la imagen que que más nítida es o que mejor le viene, pues entonces el ojo que es vago no se va a desarrollar completamente y vamos a tener pues esta disfunción. Se produce por tres causas fundamentales, la ambliopía, y la primera de todas es la deprivación, ya sea por una catarata o algo que nos impida que ese ojo se desarrolle. Luego tendríamos la anisometropía, que sería la diferencia de graduación de un ojo y de otro. Siempre va a escoger el ojo que menos graduación tenga, y entonces el ojo que más graduación tenga se quedará amblíope, o estrabismo unilateral en este caso. Y lo que haremos será, pues intentaremos siempre pues levantar esa supresión a través de esta terapia. La ambliopía se ven alteradas, ya sabemos y conocemos que se ve alterada sobre todo la agudeza visual, pero no nos quedamos ahí. Gracias a la evidencia científica sabemos que se ven alteradas la sensibilidad al contraste, la acomodación, la binocularidad y, no menos importante, la oculomotricidad. ¿Vale? Entonces, lo primero que la actuación que debemos hacer en casos de ambliopía es una refracción bajo cicloplegia, y esto es muy importante, tener a un oftalmólogo que lleve el caso con una cicloplegia, que prescriba la máxima graduación, y esperaríamos un tiempo para ver si ese ojo ha recuperado. En el caso de que no recuperase, se prescribe o prescriben generalmente una oclusión, y después de esa oclusión pues se realiza, cuando ya has levantado una agudeza visual que te permita trabajar con terapia visual dicóptica, introduciríamos en este caso y en ese momento la terapia visual dicóptica. Nunca en ambliopías severas, porque si estás trabajando de forma biocular y estás trabajando, es una ambliopía severa, siempre va a escoger, siempre va el cerebro a suprimir la imagen que se ve más borrosa. Entonces, vamos a intentar levantar esa supresión hasta que nos permita trabajar de forma biocular. En algunos casos se prescribirá pues los dos casos, oclusión y terapia visual dicóptica, y después seguiremos trabajando de forma monocular la amplitud acomodativa, porque ya hemos visto que la acomodación estaba afectada. No menos importante tampoco la flexibilidad acomodativa, y después, tras este trabajo y ver ya que los valores están igualados, seguiremos con la fase de fusión. Y en este caso trabajaremos en dos vías importantes, que sería monocular en campo binocular y biocular. Y os voy a explicar la diferencia. Monocular en campo binocular significa que con los dos ojos estoy viendo el mismo campo, y uno de esos dos la imagen le hemos quitado. Es decir, por ejemplo, la imagen del ojo sano la habríamos privado para potenciar la imagen del ojo amblíope, perdón. Y luego tendríamos la fase biocular, que sería trabajo con un ojo y por otro por separado. Es decir, tenemos estímulos con un ojo y tenemos estímulos con el otro ojo. Podemos tener campo común o no, pero siempre vamos a ver con un ojo unas cosas y con el otro ojo otras cosas. Estas dos fases no nos tenemos que olvidar de ninguna de las dos, porque hay ocasiones en las cuales pasamos de la fase monocular a la binocular directamente, y cuando llegamos a la binocular, digamos que se produce una supresión de ese ojo sin darnos cuenta. Así que es muy importante trabajar esta fase de aquí.
Después trabajaríamos lo que es la binocularidad, que todos ya sabemos que es importante, además es muy agradecida porque se trabaja muy bien y da muy buenos resultados, y sobre todo la oculomotricidad. ¿Por qué? Porque la oculomotricidad es la vida real, son los ojos en movimiento. Tenemos tres habilidades que serían seguimiento, sacaicos y fijación. Y los tres hay que trabajarlos para, digamos, pegar ya todas las otras fases que ya hemos trabajado y que han ido rehabilitándose. Y por último, la estereopsis, ¿vale? Entonces, este sería un plan de arriba abajo en el tiempo para poder trabajar. Hay que tener claro una cosa que se me ha olvidado decir, que sería cuidado con las correspondencias retinianas anómalas. Entonces, es importante cuando nos llegue una ambliopía siempre mirar la fijación a través, ya sabemos, con el oftalmoscopio o con el objeto que tengamos, con el aparato que tengamos. Bueno, también otra fase para trabajar con la realidad virtual sería con las disfunciones binoculares. Ya sabemos que podemos trabajar muy bien con mucha evidencia científica la insuficiencia de convergencia, y luego hay otras que también tienen evidencia. Y tenemos tres fases fundamentales en las cuales solemos trabajar generalmente, no digo siempre, pero generalmente, y empezamos por la fase monocular, siguiendo por la fase biocular, que muchas veces se nos olvida, y después a la fase binocular. ¿En qué momento podemos introducir las gafas de realidad virtual? Pues estaremos hablando de la fase biocular. Hemos comentado que en muchas ocasiones pasamos de la fase monocular a la fase binocular y llegamos a la fase binocular y de repente suprime un ojo, y eso te puede generar un caos, porque puede ser que vuelva otra vez a producirle, a producirle esa disfunción, ¿no? Entonces es importante trabajar esta fase y os he explicado el porqué. Bueno, os voy a contar también las ventajas que tiene la terapia visual dicóptica con realidad virtual, y es que frente, por ejemplo, a la oclusión, respeta mucho la visión binocular, o sea, es decir, trabajamos desde un campo visual común, y lo que hace es pues, privar la imagen de uno de los dos ojos para trabajar con el ojo ambliope o de disfunción o lo que estemos trabajando, pero siempre con un campo visual común. Y bueno, mantenemos la fusión y luego también es una parte de la terapia visual que es divertida. Entonces hay muchos pacientes que les cuesta mucho o que no les gusta o que se aburren. Entonces es muy divertido y la verdad es que lo ven como un juego. Y yo, por ejemplo, que yo vivo en Huesca y trabajo aquí y tengo gente de los pueblos y así, entonces lo que hago es les dejo las gafitas, se las llevan a casa durante X días y después vuelven, pero ya no tienen que estar volviendo a lo mejor cada semana, a lo mejor les quito a los 15 días. Es importante las revisiones, pero puedes expandir un poquito más en el tiempo estas sesiones. Puede transportarse, la puedes llevar, por ejemplo, de vacaciones o la puedes llevar a casa de la abuela o de la tía, y es interesante también para que se lo puedan llevar como un juego y además están trabajando. Bueno, DICOP también te facilita unos informes que, bueno, pues son estos informes que os estoy enseñando. Te permiten ver el tiempo de juego de cada uno de los 4 juegos que luego os comentarán. Te dicen los días que lo ha hecho. Si, por ejemplo, hay un juego que no lo ha desarrollado, que no ha estado mucho con él, le puedes llamar y decir, bueno, pues mira que te falta este juego, que no lo has incidido mucho o por qué, investigar un poquito y saber si lo ha hecho. Es lo más importante y es una cosa que siempre nos preguntamos cuando viene el paciente, es, ¿has hecho los ejercicios? Y sí, los he hecho, y resulta que no los ha hecho. Entonces, con esto sí que sabremos si los ha hecho o no. Bueno, luego también tenemos la progresión de nivel, porque estos juegos pues tienen un nivel y van pasándose las pantallas y así pues también le van enganchando. Bueno, os voy a presentar un caso clínico de una niña de 6 años que es primero fue al oftalmólogo, que creo que está por aquí también, es mi compañero, y le prescribió las gafas con cicloplegia, con 2,5 en el ojo derecho de hipermetropía y 0 en el izquierdo. Agudeza visual, os lo podéis imaginar, 0, 4 y 1. Oclusión de 4 horas al día. Al mes viene a la consulta de terapia visual y le hago toda la evaluación de la visión binocular.
Empezamos con Word, es claro que suprime, el cover test está bien, estereopsis, tenía una estereopsis muy gruesa, pero yo creo que había ahí algo de pistas monoculares en ese test, entonces ahí lo tengo cogido con pinzas porque no sé realmente si eso es cierto. El PPC se vio afectado y las divergencias fusionales pues son las que son, bastante bajitas. Amplitud acomodativa, ya hemos visto que en el ojo amblíope es muy bajita. Flexibilidad acomodativa binocular 2 y yo creo que ahí bastante difícil. Flexibilidad acomodativa monocular, por supuesto, en el ojo amblíope muy mala y el MEM alejado, es decir, no tenía una insuficiencia de acomodación. También yo siempre suelo evaluar la oculomotricidad porque yo la veo esencial porque ya hemos dicho que trabajábamos en dinámico. Y entonces los seguimientos 2 de fatal, sacádicos también y fijación pues bastante mala. Entonces, después de este plan de terapia visual que he diseñado por aquí, empezaríamos con primero la refracción con cicloplegia de parte del oftalmólogo más oclusión hasta levantar la agudeza visual hasta 0,7. Una vez que ya estuvo en 0,7, a los 3 meses, tardó un poquito, empezamos con terapia visual dicóptica. Intentamos levantar esa supresión para seguir pues, manejando la agudeza visual. Después seguimos con la parte acomodativa. Ya hemos visto que monocularmente hay que trabajar para mejorar todas las demás habilidades, en este caso acomodación y oculomotricidad de forma monocular. Después pasamos a la fase biocular dentro del plan de terapia visual de esta ambliopía y ahí también introducimos la parte de terapia visual dicóptica. Y después seguimos ya binocular, oculomotora y estereopsis. Comentar también que están trabajando para trabajar también estas fases, tanto la binocular como la estereopsis, con DICOP. Entonces es interesante que, pues eso, que de aquí a no sé si dentro de unos meses o así ya lo tendrán listo para que se pueda trabajar. Bueno, los resultados después de un tiempo, tras este periodo de terapia visual y de ejercicios, fueron los que fueron bastante favorables. Un Word de 4 luces, con fusión, un cover test normal, una estereopsis ahora ya sí real de 32 segundos de arco, un PPC bastante decente, un PPC normal, después unas divergencias fusionales también dentro de la normalidad y la amplitud acomodativa, que aunque no llegaba a ser igual que el ojo izquierdo, la verdad es que había mejorado muchísimo. Después, pues la flexibilidad igual, el MEM estaba perfecto y el test de oculomotricidad estaba también perfecto. Este caso, os quiero comentar también que yo cuando hago oculomotricidad paso el test DEM y en este caso no lo he puesto, pero os lo quería comentar, el DEM era bastante malo en la primera evaluación y ahora, después de hacer toda la terapia visual, mejoró muchísimo tanto en el vertical como en el horizontal. Entonces, que sepáis pues que también existen estos test para pasar, que además tenía 6 años y ya se le podía hacer. Bueno, y nada, muchísimas gracias. Aquí tenéis mis redes sociales que si queréis os podéis meter. Y nada, que os animo a que hagáis terapia visual y que os forméis y que con terapia visual dicóptica, que es una maravilla y te permitirá muchas facilidades. Muchas gracias a todos. Estupendo, Carmen, muchísimas gracias. Ahora pues va a presentar David, así que David, cuando quieras, pon tu presentación. Perfecto, vamos allá. Vamos a compartir. Ahora la estaréis viendo, supongo. Espera que se cargue un poquito. Vale. A ver, un segundo. ¿Lo veis ahora? Sí. Perfecto. Bueno, en mi caso yo lo primero agradecer la invitación a Dicopta a participar en este webinar y un placer hacerlo al lado de Carmen, persona a la que conozco hace tiempo y con la que trabajamos mano a mano. Bueno, a mí me ha tocado hablar de la parte más, vamos a decir, la base científica de la terapia dicóptica y un poco entender por qué esta terapia puede tener un funcionamiento o puede ser válida en el ámbito de la ambliopía, que va a ser la principal área de trabajo. Fijaros que os voy a hablar un poquito de qué alteraciones están asociadas a la ambliopía para que entendamos luego que uno de sus principales, como vais a ver,
de las principales alteraciones que se asocian a la ambliopía es un concepto que es el concepto de supresión interocular, del que hablaremos, y luego os hablaré de todas las opciones de tratamiento que hay en la ambliopía y hablaremos en específico y lógicamente más en detalle de la terapia dicóptica. Todos sabéis lo que es la ambliopía, mi compañera la ha introducido perfectamente, conocéis perfectamente que hasta bastante recientemente siempre se ha optado por la opción de tratamiento penalizador para la resolución del caso. Tenéis que pensar que el tratamiento penalizador es un tratamiento pasivo y en un niño que está desarrollando su capacidad visual, un tratamiento pasivo es una buena opción, puede ser una opción, ¿vale? En el caso de que estemos hablando o asociemos que la ambliopía es únicamente una condición monocular, cosa que no es exactamente así, ¿vale? Ya sabéis que en ese caso, lógicamente, por los periodos que existe, ya sabéis, el famoso periodo crítico de desarrollo de la visión, lógicamente estos tratamientos pasivos sí que se ven limitados por la edad, pero no solamente desde el ámbito de que evidentemente se va reduciendo la plasticidad y no va a ser tan fácil el que simplemente el forzar un ojo nos dé un buen resultado, sino vamos a tener que pasar a terapia visual activa, vamos a tener que pasar a tratamientos activos para poder generar esa mejoría visual. De hecho, se ha podido ver en distintos estudios que también se puede llegar a recuperar alteraciones asociadas a la ambliopía, incluso después del periodo crítico, incluso en adultos. Por lo tanto, en estos casos lo que va a suceder es que, por una parte, el tratamiento pasivo no va a ser lo suficientemente efectivo, además no vamos a poder colocar a una persona de 20 años un parche, ¿vale? Puesto que estéticamente y para su vida social no podría llevarla a cabo, pero sí que vamos a poder intentarlo con entrenamiento o terapia visual activa. Bien, resumiendo un poco toda la literatura científica para no liarnos, ¿qué induce la ambliopía a nivel perceptual? Fijaros todo lo que induce, ¿de acuerdo? Esto es un resumen de la literatura. ¿Por qué siempre nos limitamos a la pérdida de agudeza visual? A ver, la pérdida de agudeza visual, digamos que es la punta del iceberg. Es el signo más claro y que normalmente vamos a poder detectar en un primer lugar en consulta. Pero os recuerdo que la ambliopía genera una pérdida de la sensibilidad al contraste para altas frecuencias, va a generar distorsiones espaciales de diferente índole, va a haber una pérdida de estereopsis, por lo tanto la estereopsis hay que también analizarla, genera problemas en la localización espacial, no especial. En general hay una sensibilidad global reducida a percepción de forma y movimiento y sobre todo genera ese concepto que hemos dicho que es la supresión interocular. Pero claro, ¿cómo explicamos todos estos déficits? ¿Por qué pasa esto de la noche a la mañana? ¿Qué está sucediendo? ¿Vale? Bueno, pues lo que se ha podido ver es que a nivel neural existen una serie de alteraciones que ya son bien conocidas y ya están bien, vamos a decir, caracterizadas. Una de ellas es la reducción de células en la corteza visual excitadas por las proyecciones que vienen del ojo amblíope, es lo que se conoce como undersampling. Va a haber una pérdida, además, de resolución espacial de las neuronas foveales. Es cierto que no existe reducción de la magnificación cortical, como se decía antaño. Hay unas proyecciones ambliópicas desordenadas, hay una serie de déficits en el procesamiento visual en la corteza, pero no necesariamente tiene que ser en V1. El problema también puede existir en V2 y en V3 y a veces con funcionamiento normal en V1. Además, hay una pérdida de la binocularidad en esas células corticales. Incluso se ha visto que las células que se van a encargar del procesado de la información binocular, hay una alteración del equilibrio excitatorio-inhibitorio y de cómo responden a las señales. A su vez, hay una reducción de la magnitud de interacciones celulares y una reducción de la actividad en la corteza extraestriada. Eso, uno de los signos más claros que va a producir es un gran aumento de los campos receptivos, ¿vale? Eso genera que el ojo tenga menor poder de resolución. Especialmente esos campos receptivos van a estar asociados en V1, ¿vale? Y la duda existe si toda esa pérdida de resolución con esos campos receptivos ampliados se debe por todo lo que hemos estado comentando o también hay una contribución adicional de que existe una fijación inestable en el ojo amblíope.
¿vale? Por lo tanto, son cosas que siguen en investigación y se siguen analizando. Creo, y si no, más o menos todos conocéis un poco cuál es la estructura del cerebro, las distintas áreas. Si no las conocéis, pues os las vuelvo a enseñar. En nuestro caso ya sabéis que tenemos el lóbulo occipital, que se nos va a encargar de esa visión y percepción. Y fijaros que tenemos una serie de áreas adyacentes, principalmente el lóbulo parietal, con el que va a interaccionar para el procesado de la información visual, ¿vale? Sobre todo para localizar imágenes, para localizar sobre todo temporal y espacialmente las imágenes. Luego tenemos el cerebelo y, como veis ahí, el lóbulo temporal, que sobre todo nos va a permitir identificar qué es lo que estamos percibiendo y relacionarlo con objetos. Perfecto. Bien. Existen distintas técnicas, no me voy a meter porque esto no es un webinar de neurología, pero existen distintas técnicas para valorar si efectivamente el cerebro está actuando, se ha reducido su actividad o no se ha reducido. Una de ellas es el tensor de difusión, ¿vale? Que funciona con un concepto que se llama anisotropía fraccional. Lo digo por si veis alguna vez un artículo. Este concepto lo que indica es que cuando nosotros tenemos un valor de 0, la difusión es isotrópica, es decir, que en este caso no estamos detectando lo que sucedería en el tracto nervioso, porque en el tracto nervioso va a haber una anisotropía máxima, ¿vale? Y normalmente nos vamos a aproximar al valor de 1. Entonces nos va a permitir distinguir los tractos nerviosos. Pues utilizando esta técnica, por ejemplo, se ha podido ver en ambliopes anisométropes cómo los fascículos que intentan llegar desde la vía visual hacia la corteza occipital, que vienen de ese ojo amblíope, están clarísimamente disminuidas. Esos tractos, la anisotropía fraccional asociada a esos tractos son mucho menores. Pero además, esa anisotropía fraccional va a estar correlacionada con la agudeza visual, ¿vale? Por lo tanto, es cierto que cuanto menor es ese concepto y más nos acercamos a la isotropía, menor es la agudeza visual asociada. También se utiliza otra técnica, lo digo por si también lo veis, que es la señal BOL, para analizar la actividad cerebral, que es lo que se conoce, que sería la traducción de Blood Oxygenation Level Dependent, que es una técnica de resonancia magnética que nos va a detectar cambios locales que suceden en oxigenación y flujo sanguíneo en el cerebro, en respuesta a una actividad. Pues, por ejemplo, se ha visto con esta señal que en ambliopía anisometrópica esa magnitud es reducida en principio para frecuencias bajas de 0,42 ciclos grado. No se ha estudiado para frecuencias más altas, que intuyo que será muchísimo más reducido todavía, ¿vale? De hecho, una de las cosas que llama la atención, y esto es una cosa que quiero incidir sin entrar mucho en debate, pero quiero que tengáis muy en cuenta que efectivamente los pacientes con ambliopía anisometrópica se ha podido ver que lógicamente esa alteración de la actividad funcional, de la actividad espontánea que va a haber en la corteza estriada, por contigüidad y por relaciones que existen entre las distintas áreas cerebrales, va a tener asociada alteraciones en las amplitudes de las fluctuaciones, incluso en las frecuencias de las fluctuaciones, en la actividad de otras áreas, ¿vale? Muchas de ellas relacionadas con actividades que todos conocéis. Pero eso no significa que si a mí una ambliopía me está generando, por ejemplo, un problema motor, yo lo que tengo que tratar es el problema motor para tratar la ambliopía. No, lo que tienes que tratar es la ambliopía, ¿vale? Y el problema motor asociado posiblemente mejorará, y si es necesario una resolución adicional porque se ha producido un desequilibrio, entonces se recurrirá a lo que haga falta, ¿vale? Al especialista correspondiente. Fijaros todas las áreas que en una en una ambliopía anisometrópica se van a encontrar alterada su actividad funcional, muchas de ellas relacionadas con audición, lenguaje, movimiento, concentración, comportamiento, etcétera, ¿vale? Perfecto. De hecho, fijaros, hay estudios súper bonitos que os podría enseñar. En este caso, por ejemplo, fijaros que os está comparando un ojo derecho y un ojo izquierdo y está comprobando la actividad funcional, en este caso en 3 zonas en concreto, y una de ellas la corteza calcarina, en la que se gestiona una gran parte del procesado de la información visual. Y si podéis ver,
pues las diferencias que existen de actividad funcional entre el ojo derecho, el right, la R, que sería el ojo amblíope, y el ojo normal o el ojo dominante, que sería el otro. Bien, pues fijaros, en la ambliopía estrábica, para terminar ya sobre las alteraciones que existen en la ambliopía, también se ha comprobado que se producen alteraciones en Espera, áreas... David, perdona. Un segundo, Es que un segundo, David. está... Sí, vuelve a compartir la pantalla, que alguien ha puesto la suya sobre la presentación. Sí, la acabo de ver. Perdón la interrupción. No, no, para nada. Perfecto, reanudar presentación. Vale, compartir ahora. ¿Lo veis ahora? Ahora sí, ¿no? Sí, sí, ya Perfecto. está. Vale, lo que os comentaba, en el caso de la ambliopía estrábica es igual, también se ven alteraciones de distintas áreas asociadas, pero principalmente hay una alteración asociada muy grande en las áreas del movimiento, en el V5 y en los campos frontales del ojo, aquellos que van a controlar los movimientos conjugados en concreto de los ojos, ¿vale? Por lo tanto, en el estrabismo hay un impacto importante, en este caso en la actividad funcional, en la actividad cerebral asociada al procesamiento o a las tareas de movimiento. Bien, todo esto, ¿cómo me lo traduces a nivel clínico? Porque claro, yo no soy neurólogo, no me voy a meter a analizar el cerebro. ¿Yo qué voy a detectar? ¿Vale? Tú lo que vas a detectar es un concepto que se denomina supresión interocular. Esa supresión ha sido estudiada bastante en detalle, se puede estudiar con un método dicóptico como el que estamos presentando, ¿vale? Tiene propiedades espaciotemporales, se habla de una frecuencia temporal alrededor de los 3 hercios, y lo que va a generar es un mecanismo, está asociado, se ha podido analizar, que se produce como consecuencia de una disminución importante de la actividad de la corteza estriada, pero también en la extraestriada, tanto en la corriente dorsal como ventral, aunque afecta de manera diferente, ¿vale? Y esa disminución de la actividad es más fuerte en la ambliopía estrábica. Y además se ha podido ver que está correlacionada con el déficit de agudeza visual. Es decir, como yo tengo un ojo que tiene como ha dicho Carmen, o un estrabismo, un defecto refractivo muy alto, o tiene algo que me molesta, yo lo que hago es que lo voy suprimiendo, pum, 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 o lo hago de manera muy rápida para que cuando tengo una ambliopía muy, muy baja, para que casi pueda llegar a tener cierto grado de binocularidad, ¿vale? Bien, pues cuanto más profunda es esa supresión, lógicamente peor es la agudeza visual. Y en estrabismos incluso se ha podido ver en ambliopías estrábicas que ese escotoma de supresión interocular llega más allá de los 10 grados centrales, aunque su profundidad es menor para excentricidades mayores, porque no es necesario, pues la agudeza visual para excentricidades altas no va a ser tan elevada, ¿vale? Bien, entonces, ahí tenemos un poquito las distintas áreas para que volvamos a entender que hay en esa corteza visual, como hemos dicho, no solamente en V1, sino también en V2 y en V3, incluso con alteración también a nivel de lo que es la corteza calcarina, vamos a tener todas esas alteraciones que van a generar o van a dar como consecuencia esa supresión interocular. Fijaros que esto, que es algo que a mí me da muchísima rabia y que debemos de tener en cuenta, no es un invento de nadie, ni es algo que se quieran inventar ni los optometristas ni nada por el estilo. La supresión interocular en ambliopía anisometrópica en concreto ha sido estudiada y publicada en el año 2013, os aconsejo este artículo, por favor, 100%, publicado en la revista Ophthalmology, la segunda más importante del mundo, en el que demuestran que hay una correlación, además bastante fuerte, entre la supresión interocular y la agudeza visual, demostrando que eliminar esa supresión interocular contribuye a la mejora de la agudeza visual. Este estudio de Zhou del 2013 muestra cómo es esa supresión interocular a nivel, vamos a decir, neurológico, qué mecanismos neurales se alteran, que ya lo hemos estado comentando, pero incluso Juan en el 2012 caracterizó esas propiedades espaciotemporales de baja banda del escotoma de supresión. También se ha podido ver en Vision Research, además un estudio también muy interesante, que esa supresión interocular es mucho más fuerte en la ambliopía estrábica comparada con la anisometrópica. Y, por ejemplo, este artículo del 2011 es muy interesante, en el que hablan de cómo es el escotoma de supresión interocular en un estrabismo alternante. Genera un patrón que no coincide absolutamente con nada de lo descrito. Digamos que es un mecanismo
completamente diferente. ¿Y esto qué genera? ¿Cómo lo percibe el paciente? Pues principalmente va a detectar dos fenómenos perceptuales, que es el enmascaramiento y el crowding, ¿vale? El enmascaramiento o masking consiste en que a mí me cueste percibir un estímulo, que va a ser mi target, porque hay algo, vamos a llamar mask o máscara, que me está molestando, en este caso la imagen del otro ojo. Y el crowding es que cuando yo tengo que reconocer objetos que están más alejados de la fobia, vamos a decir, y tengo unos objetos centrales, esos objetos centrales me va a costar percibirlos justamente por la presencia de esos laterales que vamos a denominar flankers, ¿vale? Entonces, eso es lo típico que pasa cuando tomáis la agudeza visual a un paciente amblíope y veis que a medida que va pasando las líneas de agudeza visual te lee las dos de los laterales, pero no te lee las del centro, ¿vale? Ese es el fenómeno del crowding. Teniendo en cuenta todo esto, se han tenido que desarrollar nuevos tratamientos, evidentemente porque no vale solamente con una estimulación pasiva, que también puede ser necesaria. Nadie duda de que la terapia pasiva tiene su papel, sino que tenemos que ir más allá para acabar el tratamiento. Entonces, por eso han surgido tratamientos basados en aprendizaje perceptual, tratamientos dicópticos y últimamente el uso de la realidad virtual. Y esa es la evolución desde una perspectiva puramente monocular a una perspectiva binocular e incluso combinada de distintas opciones. ¿Qué opciones vamos a tener? Pues opciones de tratamientos en ambliopía tenemos muchas, como todos sabéis, pero la primera y es totalmente obligatoria es el uso de la corrección refractiva. Acordaros, tenemos la terapia de oclusión, hay penalización refractiva, hay gente que la sigue haciendo, penalización con atropina, el uso de filtros de Bangerter y ya en investigación está el uso de la levodopa y la carbodopa, los inhibidores de los receptores de la serotonina, son antidepresivos, la estimulación magnética transcraneal y dentro de la terapia visual vamos a incluir desde la terapia clásica a todo lo que ha surgido recientemente dentro del ámbito del aprendizaje perceptual, la terapia dicóptica y la realidad virtual. Es cierto que en niños el uso de la terapia pasiva lo que va a hacer es acelerar el resultado del tratamiento. Por eso muchos autores recomiendan la oclusión de 2 horas diarias más terapia visual activa. Hay excepciones, como en ambliopías leves anisometrópicas o ambliopías estrábicas, en las que posiblemente con terapia visual activa únicamente vamos a poder resolver algún caso. Pero esa combinación lo que se demuestra es que puede llegar a acelerar el proceso. Y esto es lo que hemos publicado justamente hace, si no me equivoco, una semana. Es una revisión sistemática que hemos hecho entre el doctor Carlos Hernández Rodríguez, un compañero, y yo, sobre toda la literatura científica que existe sobre el uso de la terapia visual en ambliopía, en lo que hemos visto que existen grandes limitaciones en la investigación, ¿vale? Sobre todo faltan más ensayos clínicos controlados y aleatorizados, pero lo que principalmente se concluye es que el uso del parche más la terapia visual lo que va a hacer es acelerar, pero muchísimo más el proceso de recuperación, ¿vale? Además, evitando que se alargue el procedimiento de terapia pasiva. El aprendizaje perceptivo, que también vamos a utilizarlo en la terapia dicóptica, acordaros que no es más que utilizar modalidades sensoriales diferentes, utilizar o intentar activar procesos cognitivos de distinta índole para que lo que adquirimos, en este caso una mayor resolución espacial, se quede de una manera bastante más marcada dentro de nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera. Esto se utiliza mucho en docencia, ¿vale? Hay un montón de mecanismos que se han desarrollado dentro del aprendizaje perceptual con distintos tipos de estimulación, tipos de letras, redes sinusoidales con o sin filtros de Gabor, estímulos de puntos aleatorios, estímulos de agudeza Vernier, y actualmente se están investigando nuevos estímulos, ¿vale? Y se ha visto que utilizando este tipo de estímulos combinados con propiedades tales como atención, gestión de dificultad y gestión de paradigmas de manipulación, se consigue una mejora bastante importante de la agudeza visual y de la resolución espacial del ojo, ¿vale? Por lo tanto, lo que pasa es que esto, si lo combinamos o lo metemos en un entorno de gamificación, lógicamente el resultado va a ser mucho mejor, puesto que me voy a involucrar en
en el entrenamiento y por lo tanto va a ser un resultado más satisfactorio. Hay muchísima evidencia científica, no me voy a poner aquí a describirla, y alguna de ellas española, ¿vale? Con el orgullo que eso lleva, sobre el uso de la terapia con aprendizaje perceptual, ¿vale? Por lo tanto, eso no hay ninguna duda al respecto de que funciona. ¿Qué pasa con la terapia dicóptica? Pues la terapia dicóptica en este caso lo que vamos a hacer es, cuando ya hemos llegado a un estadio en el que yo he estimulado suficiente ese ojo, ya sea con terapia pasiva o activa, a nivel monocular, pum pum, le he dado caña, 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 y hemos llegado a un nivel de agudeza visual de 0,7, 0,6, 0,7 depende, lo que vamos a intentar es eliminar e intentar hacer saltar ese escotoma de supresión, esa supresión interocular. Y eso lo vamos a hacer combinando distintos tipos de ejercicios e incluso utilizando entornos de aprendizaje perceptual, ¿vale? Para ello el entrenamiento dicóptico no es más que voy a reducir, vamos a decir, el contraste del ojo bueno para lograr una binocularidad artificial y que a medida que vaya mejorando la agudeza visual del ojo malo, vamos a ir modificando ese equilibrio, ¿vale? Hasta que alcance un equilibrio normal o como lo alcanzaría cualquier persona. Esto es un poco cómo trabaja, por ejemplo, el sistema DICOP. Estas son imágenes del sistema en los que podemos ver cómo tiene imágenes en ambas escenas que no son compartidos. Por lo tanto, para que yo pueda hacer el juego por completo, que significa esquivar una serie de muñequitos y coger una serie de monedas o recompensas, voy a tener que utilizar ambos ojos, ¿vale? Y como esto le podemos meter luego todas las complejidades adicionales que vosotros queráis. ¿Qué hay sobre la evidencia científica de la terapia dicóptica? Mira, pues hace un año publicamos esta revisión en la que sacábamos un poco toda la literatura científica que existe sobre este tema y es una literatura que tiene sus limitaciones, pero bueno, empieza a ser intensa, ¿vale? Empieza a haber ya movimiento y empieza a haber estudios interesantes que demuestran la validez de este tipo de tratamientos. Ahí os he puesto algunos ejemplos, no me quiero parar para no prolongar la exposición, pero simplemente lo que quiero que veáis es que muchos estudios, además de la mejora de la agudeza visual, que varía mucho de un estudio a otro, unos hablan de 2 líneas, otro de 3, otro de 1,5, depende del tipo de estudio, del diseño, todos hablan y destacan el tema de la estereopsis, ¿vale? La mayoría de ellos. Evidentemente, al eliminar esa supresión interocular, lo que estás promoviendo es que vuelva a recuperar ese paciente su binocularidad completa. Evidentemente, la mayoría de estudios, si os fijáis, son ambliopes anisometrópicos. En el caso de los ambliopes estrábicos, habría que tener una especial precaución por varios motivos. Uno de ellos es que nosotros no podemos hacer terapia dicóptica, aunque alcancemos un buen nivel de agudeza visual, si no nos aseguramos que hay fijación bifoveal. Y eso lo podemos conseguir o bien tras una cirugía, es decir, yo puedo tratar al paciente para que alcance una buena agudeza visual monocular, que intentar mejorarle, ese paciente reciba eso, lo que hacemos nosotros allí con el estrabólogo con el que trabajo, lo que hacemos es, en niños con ambliopía estrábica importante, intentamos estimular a nivel monocular, cuando alcanza un buen nivel de agudeza visual, se hace la cirugía, se alinea y pasamos a trabajar a nivel posoperatorio es eliminar esa supresión interocular. Otra manera de hacerlo es con el uso de prismas en aquellos casos en los que se pueda prismar. Pero quiero que tengáis muy en cuenta una cosa y es importante, y es el tema de las correspondencias retinianas anómalas, ¿vale? Sobre todo en ángulos pequeños. Muchísimo cuidado en intentar eliminar una supresión de ese tipo, ¿vale? Y si la elimináis, tenéis que tener clarísimo y seguridad de que puede ser un buen caso. Os explico por qué. Porque en el caso de que nosotros cojamos una microtropia e intentamos hacer saltar una correspondencia anómala, podríamos dejar al paciente con una diplopia persistente, ¿vale? Por eso es muy importante porque ese ángulo va a ser muy difícil que lo puedas compensar. Y en el caso de que utilicemos prismas,
existe bastante posibilidad de que se adapte a ellos. Por lo tanto, mucho cuidado, hacer una buena valoración funcional o sensorial de cada caso para intentar evitar tener problemas a posteriori. Están saliendo varios sistemas en terapia dicóptica. Este es otro sistema, el iBeat, ¿vale? Este es británico, en el que se ha trabajado con él. Y fijaros en este estudio que se compararon 3 grupos y se vio un grupo no tenía, por decirlo de alguna manera, no tenía estimulación dicóptica, los otros 2 sí. Uno tenía juego y el otro no. ¿Qué se vio? Pues que en el que tenía juego se obtenían los mejores resultados. Es decir, que no solo es importante lo que es el concepto dicóptico, sino el concepto de gamificación es bastante importante, ¿vale? Por eso, pues bueno, vais a ver en esto, pero eso os lo explicarán mejor los compañeros, ¿vale? Vais a ver, pues, hombre, por ejemplo, en este caso, que tienes que dar con la diana a los patitos, tienes que conseguir una serie de puntos, unos scorings, y vas a ir pasando una serie de niveles, ¿vale? Por lo tanto, eso te va a hacer que te enganches y que tengas tu atención al máximo en el estudio. Bueno, para ir terminando, comentaros que dentro de la terapia dicóptica también existen experiencias como las realizadas por este autor en adultos, ¿vale? En este caso combinaba una fase de entrenamiento monocular fuerte, ¿vale? Con estimulación con redes sinusoidales de Gabor, para posteriormente pasar a una fase dicóptica primeramente con estímulos de redes sinusoidales de contraste diferente y luego pasaba a combinar unos puntos que se movían, mientras que en el otro solo veías el punto de fijación. En este caso se comprobó que en adulto podías conseguir esa mejora de la agudeza visual, pero también de la sensibilidad al contraste. Este es otro estudio hecho con adultos en el que podéis ver cómo en estos pacientes primero se hacía un entrenamiento monocular, mejoraba la agudeza visual con el entrenamiento monocular, pero sobre todo lo que mejoraba con el entrenamiento dicóptico es la estereopsis. Podéis ver cómo la mayoría de pacientes pues, llegan a alcanzar agudezas visuales dentro de límites que podíamos considerar normales. Bien, evidentemente este programa, por lo que yo he podido trabajarlo, lo que yo he podido estar, bueno, pues también va a tener entornos que puedan ser más agradables o más divertidos para un adulto. Quizás un adulto ponerse a hacer patitos pues puede ser un poco más aburrido, como pueden ser los juegos de marcianitos o el intentar esquivar laberintos, ¿vale? Y además alguno de ellos de bastante complejidad, ¿vale? Quiero ser, para terminar, crítico con una cosa dos artículos que han surgido en los últimos años que han puesto un poco la duda, o han sembrado la duda sobre la terapia dicóptica, pero quiero verlos con vosotros en detalle. Este estudio, que es un ensayo clínico controlado aleatorizado que utiliza el Tetris dicóptico, ¿vale? 1 hora al día durante 6 semanas e intenta determinar, hay un grupo que tiene un Tetris placebo, vamos a decir, y el otro dicóptico, ¿vale? Un vídeo placebo. Entonces lo que hacen es comparar y lo que observan es que no hay diferencias significativas entre ambos grupos. Vale. Primera limitación que tiene este estudio, lo primero es mezclar niños con mayores y segundo, mezclar anisómetropes con estrábicos. Esto es mezclar como churros con patatas. Por lo tanto, estás creando una variabilidad con la cual va a ser muy difícil que detectes una mejora significativa, porque estás incluyendo casos que tienen muy mal pronóstico, pero es que además estás incluyendo casos que no se pueden hacer con terapia dicóptica. No puedo coger, como hay en la muestra, un paciente con 0 o 1 y hacerle terapia dicóptica, ¿vale? Por lo tanto, cuidado, es que la terapia dicóptica tiene unos criterios de selección. Además, fijaros que una de las limitaciones es que solo el 64% de los pacientes cumplieron el tratamiento en el grupo dicóptico, mientras que el 83% lo hizo en el grupo placebo. Por lo tanto, hay una diferencia en el seguimiento del tratamiento, con lo cual yo no sé si esa diferencia ha podido afectar el resultado, pero es bastante claro que posiblemente haya podido afectar. Y luego tenemos el estudio del PEDIC, publicado en el 2019, en el que hacen un estudio con el DIC-RAS en iPad y lo que hacen es, como siguiendo los protocolos del PEDIC, la corrección completa refractiva, ¿vale? Y posteriormente
pasan a hacer la terapia dicóptica. Vale. No obtienen aunque hay si no recuerdo mal, hay una cierta diferencia, pero no consiguen que esa diferencia sea estadísticamente significativa, por lo tanto concluyen que la terapia dicóptica podría no funcionar. Volvemos a lo mismo. Si os fijáis, en este caso vuelve a pasar algo parecido. En un caso, en un grupo completan apenas la mitad de los pacientes el tratamiento, en el otro un poquito más, pero es que no completan los tratamientos y además mezclan anisómetropes y estrábicos. Y si os fijáis en la parte de arriba, los pacientes presentan agudezas visuales entre 20-200 y 20-40. Justamente es un rango de agudeza visual para el cual no es recomendable hacer terapia dicóptica. Por lo tanto, es muy importante la selección y tener en cuenta, como ha dicho y me ha gustado mucho Carmen, es una herramienta más dentro de la terapia, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que no es en sí la terapia completa, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos aprendido de la literatura científica? Ya para terminar, pues que la terapia dicóptica combinada con aprendizaje perceptual todavía más, permite la mejora de la agudeza visual y la sensibilidad al contraste del ojo amblíope, aunque hay variabilidad entre los estudios. No queda claro si puede ser mejor combinar parche 2 horitas con terapia dicóptica, eso nadie lo ha valorado hasta la fecha. Deciros, y eso es mucho cuidado con los mensajes que se mandan, sobre todo porque esto puede hacer enfadar especialmente al colectivo médico. No existe ningún estudio que diga que la terapia dicóptica sustituye al parche. No existe a fecha de hoy, ni creo que lo vaya a existir, ¿vale? Puesto que no es capaz, el parche no es, la terapia dicóptica no es capaz de tratar todos los casos. Por lo tanto, cuidado con las afirmaciones que hacemos. Es cierto que es muy efectiva la terapia dicóptica en las ambliopías anisometrópicas, es especialmente efectiva. En las estrábicas también, pero la efectividad es más reducida. Quizás aquí haya que combinar aprendizaje perceptual monocular con parche, con terapia dicóptica y tengamos que hacer un tratamiento combinado. Faltan más estudios comparativos, eso es algo que todos nos hemos dado cuenta. Hemos visto que tiene capacidad de mejorar estereopsis, incluso es capaz de mejorar la agudeza visual, la sensibilidad al contraste en el ojo amblíope, y yo he hecho en falta, y eso los que hacen terapia visual, que he visto que entre los asistentes hay gente muy, muy buena, ¿vale? Yo sé que muchos de vosotros, y además Carmen también lo ha comentado, combináis con terapia binocular, acomodativa, oculomotora. Sería interesante ver la combinación de todo, no solo el efecto de hacer solo terapia dicóptica, ¿vale? Sino hacer la terapia completa, ¿vale? Os quería enseñar un caso para que vierais un caso típico en los que se puede aplicar terapia dicóptica. En este caso es un niño que tratamos, fijaros que viene a una primera revisión con una hipermetropía, no lleva gafas, una agudeza visual de 0,7, se le prescribe una corrección, teniendo en cuenta que tiene una endo que tiende a ser elevada y no tiene estereopsis, se le prescribe prácticamente casi toda la cicloplegia, pero no se le prescribe por completo. Fijaros que al venir al mes y medio tras la corrección, porque hemos dicho que primero siempre la corrección, nos alcanza una agudeza visual de 0,8 difícil binocular, con una endoforia controlada y con una estereopsis gruesa, ¿vale? Pues fijaros que se le vuelve a citar, bueno, creo que hicimos 3 o 4 revisiones, no mejoraba, por lo tanto, decidimos que en este caso, aunque es un caso de ambliopía bilateral, podríamos hacer terapia dicóptica y podría ser una muy buena solución. En este caso, trabajamos terapia dicóptica y fijaros que tras 2 meses y medio de entrenamiento conseguimos agudeza visual, unidad en ambos ojos y 120 segundos de arco de estereopsis, ¿vale? Por último, mencionar el tema de combinar terapia dicóptica con los cascos de realidad virtual. Ya sabéis que eso es lo que vamos a hacer también con Dicopt y lo que está poniéndose de moda, ¿vale? Bueno, pues hay una gran potencialidad de la mejora de la estereopsis. Hay algún estudio previo, alguno en el que pude yo colaborar. En este caso hicimos un grupo de investigación europeo para un proyecto con un casco de la competencia, no voy a decir nombre, ¿vale? Y otro software en el que podéis ver cómo trabajando, en este caso con realidad virtual y terapia dicóptica,
se consiguió una mejora especialmente marcada de la estereopsis. Y es curioso porque este estudio no se nos permitió, ya que era una terapia novedosa en su momento, hacerlo con niños y lo hicimos con adultos ambliopes. Y aún así, había pacientes que no tenían estereopsis y le habían dicho que no le iba a tener nunca y alcanzaban estereopsis de 50, 140 segundos de arco, ¿vale? Por lo tanto, todos eran anisometrópicos, que quede claro, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta, pues bueno, que esta puede ser una herramienta potencial e interesante y que tenemos que trabajarla. Fijaros que de estos pacientes el 47,1% no tenían estereopsis antes del tratamiento y tras 6 semanas de tratamiento ya solo el 11,8% no tenía estereopsis. Vale, pero bueno, eso es lo que había hasta el momento. Ahora llega el sistema DICOPT, ¿vale? En el que vamos a intentar combinar terapia dicóptica con una serie de juegos bastante estimulantes que tratan de jugar con algunas habilidades cognitivas y vamos a intentar ver, vais a ver el resultado de esta terapia que como ha dicho Carmen, es bastante prometedora y luego ya, bueno, en breve empezaréis a ver los resultados de los estudios que se están desarrollando a nivel multicéntrico en España sobre esta nueva plataforma. Y nada, en principio estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, ¿vale? Espero que os haya resultado interesante y yo ya paso la palabra a mis compañeros. Sí, muchas gracias, David. Impresionante todo el repaso que has hecho del estado de la ciencia y ahora os va a hablar Fernando, que es nuestro desarrollador que ha desarrollado nuestra aplicación y os va a mostrar cómo funcionan nuestros juegos y lo más importante, lo que estamos desarrollando para el futuro cercano, que esto creo que os va a gustar bastante. Sí, bueno, muchas gracias tanto a Carmen como a David, porque la verdad es que las charlas, bueno, lo primero, por haber querido participar en este webinar, que se lo agradecemos muchísimo. Uy, hay alguien que está... ¿Compraste? Sí, yo le muteo. Vale. Bueno, eso, los que decía, David y Carmen, muchísimas gracias de verdad por participar. Esto sin vosotros pues no sería posible. Muchas gracias también a los asistentes. Hay aquí gente de mucho nivel. Espero que lo que os vamos a enseñar ahora os guste y bueno, que empecéis pues eso, a conocer un poquito más de nosotros y de nuestra empresa y de lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, pues como os he comentado, yo soy el encargado del desarrollo de los ejercicios y lo que os voy a enseñar pues efectivamente es un poco cómo hemos ido creando esos efectos dicópticos en los 4 ejercicios que llevamos desarrollados hasta ahora. Si no me equivoco, ya está compartiendo, ¿verdad? Creo que sí. Sí, perfecto. Vale, pues os vamos a enseñar los 4 ejercicios, un poco las propiedades dicópticas que estos tienen con las pautas que nos han ido dando, ¿vale? Entonces, como os ha comentado, pues tenemos ejercicios de distintos niveles y todos se basan pues en distintos... en ir progresando en distintos... cada juego se divide en pequeños niveles que deberemos ir superando, todos con sus correspondientes recompensas, para que nos vaya motivando y que vayamos vayamos continuando con la terapia, ¿vale? Vamos a empezar con los dos más sencillos, ¿vale? Primero vamos a empezar con el de patitos de feria, ¿vale? Patitos de feria pues es como la típica barraca de feria donde van a ir apareciendo unos patitos de madera y nosotros deberemos acertarles con unos dardos, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a VR. Aquí lo que vamos a ver es un poco lo que os han estado comentando. La imagen de la izquierda corresponde a lo que se ve en el ojo izquierdo, ¿vale? Y la de la derecha al ojo derecho. En este caso vamos a suponer que siempre el ojo izquierdo es el ojo amblíope, ¿vale? Y el derecho es el sano, para que veáis los distintos elementos que se van observando en cada uno de estos ejercicios, ¿vale? Todos los niveles están compuestos Todos los juegos están compuestos de distintos niveles, como os he comentado, siempre tendremos una selección de niveles, ¿vale?
Entonces, pues aquí lo primero que tendremos que hacer en este juego es van a pasar distintos patitos por una mirilla, ¿vale? Que va a estar fija y nosotros cada vez que apretemos el botón lanzaremos un dardo, ¿vale? Con un pequeño retardo, que es lo que tarda desde que aprietas el botón hasta que llega al objetivo, ¿vale? Por lo que tendremos que combinar ya no solo las imágenes que estamos viendo con los dos ojos, sino también el movimiento que se realiza, ¿vale? Porque hay ese pequeño retardo hasta que el dardo llega hasta su objetivo, por lo que sería también un poquito tener esa coordinación, ¿vale? Ojo-mano, ¿vale? Bueno, y aquí ya vemos el primer ejercicio, ¿vale? Una vez que ya hemos pasado ese primer tutorial donde nos explican cómo jugar, pues vemos cómo van apareciendo esos patitos en el ojo izquierdo, ¿vale? Mientras que la diana está en el ojo derecho. ¿Vale? Al final, nuestros ojos lo que van a tratar de buscar son esos patitos a los que tendremos que acertar, ¿vale? El objetivo son acertar a todos estos patitos y por eso nuestra vista se va a centrar en eso. Y es por el motivo por el que estos elementos están en el ojo amblíope, ¿vale? Luego, por otro lado, tendremos la mirilla que se encuentra en el ojo derecho y que esta va a ir moviéndose, ¿vale? Conforme vayamos avanzando en los distintos niveles, para que no siempre pensemos que los patitos van a pasar por el medio, ¿vale? Es algo fundamental y así obligamos a que se tengan que fusionar las dos imágenes para poder completar el ejercicio, ¿vale? Bueno, este es el primero de los niveles donde disparamos a todos los patitos que vamos viendo, ¿vale? Como veis, pues al final es un ejercicio muy sencillo, muy divertido. Y luego vamos desarrollando distintas dificultades, ¿vale? Aquí ya tenemos el segundo modo de juego, donde lo que hacemos es que tendremos que disparar a los patitos con un determinado color, ¿vale? En este caso nos está indicando el cartel que debemos de disparar solo a los patitos de color azul, ¿vale? Y esquivar, en este caso, a los verdes que están apareciendo. Cada vez que nos equivoquemos perderemos una vida, ¿vale? Y tendremos que ir, pues eso, acertando a los que nos va indicando el cartel. Como veis, se ha complicado un poco más el ejercicio porque aquí ya debemos de fijarnos también en el color de los patitos, ¿vale? Tal y como se nos indica en el cartel de arriba, ¿vale? Y bueno, ya tenemos también un tercer modo de juego que consiste básicamente en diferencias, ¿vale? Tendremos patitos con unos determinados diseños, como en este caso estabais viendo patitos marrones con la cabeza verde, pero también tenemos patitos que tienen una diana, ¿vale? Entonces, en el cartel, de la misma forma que con los colores, pues se nos va a pedir uno de los patitos determinados, ¿vale? Y tendremos que darles a los patitos que se nos indican, ¿vale? De la misma forma que con los colores. Si os fijáis aquí, pues tenemos patitos ya tenemos un patito marrón, pero que tiene una franja blanca, ¿vale? Y patitos marrones completamente. Como veis, pues cada vez se va dificultando un poquito más y tendremos que forzar un poquito más ese ojo vago para que sea capaz de distinguir los diferentes elementos que van apareciendo en el juego, ¿vale? Además, conforme vayamos avanzando en los distintos niveles, ¿vale? Y en los distintos modos de juego, pues cada vez se irá complicando un poquito más. Aquí tendremos ya en un nivel superior, pues como van apareciendo patitos que son un poquito más pequeños, que se van moviendo cada vez un poquito más rápido, ¿vale? La dificultad va siendo progresiva. Aquí tenemos que acertar solo a los rojos, pero ya van apareciendo patitos de distintos colores y encima que cada vez se van pareciendo un poquito más entre ellos, ¿vale? Como veis aquí los patitos ya son incluso un poquito más pequeños, ¿vale? Y se mueven un poquito más rápido. Como veis, pues va aumentando la dificultad conforme vayamos progresando en los distintos niveles. Y ya en uno de los niveles más avanzados, pues ya tenemos que acertar a patitos, pero aparecen un montón de distintos tamaños, a muchas velocidades, a distintas velocidades. Tenemos también patitos distractores que no van a pasar por la mirilla y que tendremos que fusionar correctamente las dos imágenes para poder acertarles a todos aquellos que pasen por ella, ¿vale? Como veis aquí, pues ya estaba en un nivel bastante complicado, incluso aún teniendo buena visión, pues ya son ejercicios que cuesta, en algunos casos, si no tienes cierta destreza, realizarlos, ¿vale? Y bueno, sobre todo muy importante el tema de las recompensas, ¿vale? Al final de cada uno de los niveles, pues se les motiva a los niños con recompensas, en este caso con estrellitas, que van recogiendo, ¿vale? Y también, pues eso, se les incentiva a que al final de cada nivel, conforme lo van superando, pues el hecho de continuar realizando ejercicios, de volver a repetir algunos de los ejercicios para tratar de superar las puntuaciones, ¿vale? Y de continuar, al final, de continuar con la terapia.
¿vale? Como habéis visto, pues es un ejercicio muy entretenido. Realmente los niños más pequeños, con 5 años, disfrutan muchísimo jugando con los patitos, se lo pasan genial. Y no, es que realmente no se dan cuenta de que, están realizando un ejercicio. Realmente piensan que están jugando. Y bueno, vamos a ver otro también en la misma línea. En este caso el runner, los que conozcáis el Super Mario os va a sonar un poquito también, está inspirado, pues son plataformas, ¿vale? Y los que hayáis jugado sobre todo al Super Mario Run, que es el de la versión de móvil, lo que vamos a tener es un personaje que va moviéndose por un escenario, ¿vale? Y va corriendo automáticamente. Y nosotros solo tendremos que apretar el botón para saltar. Va un poco en la línea del de los patitos, ¿vale? Entonces, lo mismo de antes, volvemos aquí al juego, ¿vale? Bueno, y como os ha comentado, pues tendremos distintos elementos. Aquí podéis ver el personaje, se va desplazando, pues eso, lo que os he dicho, automáticamente, y nosotros solo tenemos que apretar el botón para saltar, ¿vale? Aquí en el ojo izquierdo veis cómo aparece el personaje y en el ojo derecho aparecen los obstáculos, ¿vale? Que es lo que os han enseñado antes, ¿vale? Además, tenemos una serie de coleccionables que actualmente en este juego están puestos en el ojo vago, pero tenemos también intención, una de las próximas modificaciones que vamos a hacer va a ser el tema de poner coleccionables tanto en un ojo como en otro, para que a partir, al final, recopilaremos cuántos coleccionables han conseguido con cada uno de estos ojos, ¿vale? Y ver si hay una diferencia entre los coleccionables que consiguen con el ojo amblíope y con el ojo sano, ¿vale? Es una de las cosas que vamos a hacer. Bueno, pues como veis, el juego sigue la misma mecánica de niveles, ¿vale? Cuando hemos llegado a la meta, hemos pasado de nivel y ahora estamos en uno un poquito más complejo donde han aparecido los nuevos enemigos voladores, estos que aparecen por aquí, ¿vale? Una de las cosas muy importantes en todo este tipo de ejercicios es los elementos de la periferia, ¿vale? Aquí tenemos un castillo de fondo que nos ayuda a realizar esa fusión, ¿vale? Y también tenemos las plataformas que nos ayudan a fusionar las dos imágenes correctamente, ¿vale? Pero luego los elementos principales de los juegos, en este caso el personaje y los enemigos, son los que van a aparecer en un ojo o en el otro, ¿vale? Lo mismo pasaba con el caso de los patitos, donde teníamos el telón, lo que era el escenario y el fondo en ambos ojos, pero luego los patitos y la diana, que eran los elementos principales para poder llevar a cabo el juego, estaban repartidos, ¿vale? Muy importante eso para poder realizar la fusión correctamente, ¿vale? Bueno, pues aquí ha llegado a la meta. Y lo mismo, como veis, pues es un juego muy sencillito, pues eso, para la gente que está empezando. Hay un montón de elementos que nos permiten hacer la fusión correctamente, ¿vale? Y poder llevar a cabo los ejercicios. Y como habéis visto, pues hay que tener especial cuidado de que son ejercicios en los que no se pueden completar si no se hace la fusión correctamente, ¿vale? Hay que fusionar porque no podemos esquivar a los enemigos si no los estamos viendo o si no vemos en qué posición se encuentra el personaje en este caso. Y con los patitos lo mismo. Si no sabemos dónde está la mirilla, no podemos llegar a dispararles correctamente a los patos. Sobre todo pues, con los temas del retardo y en este caso pues coordinarnos para realizar los saltos correctamente. Bueno. Ahora vamos a pasar a ver los dos ejercicios que quedan. Estos ya son un poquito más complejos, ¿vale? Estos ya requieren un poquito más de habilidad con el dispositivo. El primero de ellos es el laberinto helado, ¿vale? Pasamos otra vez al modo VR. Y aquí lo que tenemos pues, son pequeños puzzles, ¿vale? Lo que tenemos en el ojo amblíope es una canica roja, ¿vale? Pequeñita aquí, si la podéis ver. Entonces, el objetivo es llevar a la canica hasta la meta con el mando, ¿vale? Que nosotros proporcionamos. Entonces, al final, lo que deberemos de hacer pues, es, al final, la canica se encuentra en el ojo amblíope porque es el elemento en el que nuestra vista va a estar fijo, el que debe de ir siguiendo hasta que llegue a la meta, ¿vale? Mientras que con el ojo sano vamos a ver distintos obstáculos, ¿vale? Aquí veis los mismos y tenemos los mismos elementos coleccionables que hemos visto con el runner, ¿vale? Que tenemos aquí una serie de monedas que vamos a hacer un poco lo mismo. Vamos a distribuirlos por los dos ojos para ver cuántos coleccionables consiguen con cada uno de ellos, ¿vale? Como veis, pues seguimos con la misma mecánica, vamos aumentando la dificultad de los niveles, los puzzles pues ahora son un poquito más grandes. Al hacer los puzzles más grandes se va disminuyendo el tamaño, por lo que ahora los elementos son un poquito más pequeños y tendremos que forzar un poquito más para poder realizar el ejercicio, ¿vale? Y lo mismo, continuamos.
Con el tema de los coleccionables, pues eso, tenemos que ir esquivando los obstáculos, ¿vale? En este caso, pues eso, tenemos también unos elementos, como veis, pues al ser un puzzle así un poquito más, con el tema de la estética del laberinto y lo demás, pues vemos que son elementos un poquito, uy, aquí me han matado, vemos que es un poquito más complicado de fusionar en estos casos, ¿vale? Y si veis la dificultad, ahora mismo, si solo estuviéramos viendo cualquiera de las dos imágenes y de forma independiente, si viéramos solo la imagen de la izquierda, es prácticamente imposible completar el ejercicio. Nos chocaríamos con algo, ¿vale? Que solo se ve en el ojo sano, ¿vale? Por eso de ahí la necesidad de fusionar las dos imágenes, ¿vale? Aquí ya tenemos elementos que se van disparando, ¿vale? Tenemos elementos móviles que también deberemos ir siguiendo, ¿vale? Y aquí metimos una nueva funcionalidad. La verdad es que el laberinto es uno de los ejercicios que más versatilidad nos proporciona. Los patitos son ese en el que más llevamos trabajando, pero el laberinto la verdad es que nos ha sorprendido la cantidad de opciones que nos da. Aquí hemos desarrollado una serie de ejercicios donde podemos cambiar el color de la canica, ¿vale? Tocando esas manchas de pintura. Y con eso podemos ir desbloqueando una serie de puertas de colores, ¿vale? Que no nos permite hacerlo si no somos del mismo color que en las puertas, ¿vale? Además de tener que ir esquivando los distintos objetos, pues también tendremos que ser capaces de hacer todo ese razonamiento para poder atravesar esas puertas de colores y ser capaces de resolver los diferentes puzzles con los que nos encontramos, ¿vale? Como veis, ha habido un salto de complejidad de los dos primeros ejercicios que hemos visto a este que os hemos mostrado ahora, ¿vale? Y bueno, para los más nostálgicos, que seguro que los que hayáis jugado a las recreativas conoceréis el Space Invaders, ¿vale? El típico matamarcianos, pues hemos hecho uno de la misma temática, ¿vale? Bueno, pasamos al modo VR. Y bueno, aquí lo que tendremos es una nave espacial con la que tendremos que defender por distintos planetas, ¿vale? Seguimos con la misma mecánica de distintos niveles, ¿vale? Y si veis, pues tenemos ahí a los distintos marcianitos que intentan llegar al planeta y nosotros tenemos que defenderla, ¿vale? Aquí, si os fijáis, normalmente nosotros cuando estamos disparando a los objetivos, cuando estamos disparando a los aliens, nuestra vista se centra en esos elementos. Por eso han sido colocados en el ojo amblíope, ¿vale? Mientras que la nave se encuentra en el ojo sano. Si os fijáis, los disparos que realiza la nave solo se ven en el ojo sano, por lo que para poder acertarle a los enemigos deberemos lo mismo, fusionar las dos imágenes, ¿vale? Y aquí ya, conforme vamos avanzando en los distintos niveles, vemos cómo van apareciendo enemigos que también nos disparan y que esos disparos solo aparecen en el ojo amblíope, ¿vale? Con lo cual vamos aumentando la dificultad del ejercicio, ¿vale? Aquí ya sí que tenemos que tener algo más de coordinación porque deberemos tanto de mover la nave como de realizar los disparos antes de que los marcianitos lleguen a la parte inferior del nivel. Y bueno, una vez más tenemos elementos decorativos, como en este caso son los satélites estos que aparecen en las esquinas, ¿vale? El planeta que nos ayuda a realizar todo ese proceso de fusión. ¿Vale? A ver si acierto al último y ya está. y ya pues, tenemos aquí un nivel un poquito más complicado donde tenemos unos láseres que ya no van a por nosotros, ¿vale? Los láseres verdes que están disparando las naves esas de arriba, pues esos disparos van teledirigidos hacia nosotros, entonces tendremos que tener cuidado de esquivarlos, ¿vale? Un poco siguiendo la misma mecánica. No es posible completar el ejercicio si no fusionamos las dos imágenes correctamente, ¿vale? Bueno, pues como veis, en este caso también es un ejercicio un poquito más complicado, ¿vale? Tenemos aquí, pues eso, también la idea ya no es solo de tener, de ir tratando en distintas etapas, sino el hecho de que los niños con distintas edades se diviertan. Un niño con 5 años, pues obviamente, sobre todo porque hay mucha variabilidad entre, pues eso, un niño de 5 años y uno de 7, hay mucha variedad en los gustos que suelen tener. Por eso también el tener juegos tan sencillos como el runner o los patitos para los niños pequeños, que son a los que más les gustan, y luego tener uno más como el de los marcianitos, pues para niños con ya 7 años, ¿vale? Que puedan también disfrutar de los ejercicios, ¿vale? Que tengan también donde poder elegir para realizar este tipo de ejercicios, ¿vale? Y bueno, una de las cosas que hemos seguido trabajando estos últimos días, porque muchos... cuando hemos estado, sobre todo, hablando con el tema de los ejercicios dicópticos,
pues es también ir cubriendo más etapas, ¿vale? Aquí hemos hecho una especie de modificación a nuestros juegos donde lo que hacemos, seguimos teniendo el ojo amblíope en el izquierdo, ¿vale? Y lo que hemos hecho, pues, es penalizar lo que se está viendo con el ojo derecho, ¿vale? Con el ojo sano, ¿vale? Para trabajar un poco lo que nos ha estado comentando Carmen del trabajo monocular en campo binocular, ¿vale? Porque al final estamos intentando reducir y tratar de igualar lo que están viendo ambos ojos, ¿vale? Y para ello penalizamos la información que se está mostrando en el ojo derecho, ¿vale? Aquí hemos hecho el mismo ejercicio donde se está mostrando toda la información en el ojo vago, ¿vale? Y estamos difuminando o emborronando, ¿vale? La información que está viendo el ojo sano, ¿vale? Bueno, esto es un prototipo, estamos todavía trabajando en ello y aquí lo que estamos haciendo es lo mismo, pero jugando con el contraste, ¿vale? Hemos reducido el contraste de lo que está penalizando una vez más el ojo sano, ¿vale? Reduciendo el contraste, ¿vale? Veis la imagen, pues eso, difuminada a grises, ¿vale? Para tratar de eso, de igualar lo que se está viendo con cada uno de los ojos, ¿vale? Esto sería, pues eso, para utilizarlo en una etapa previa a esos ejercicios dicópticos que os hemos enseñado antes, que ya requieren que la diferencia de agudeza visual pues sea menor, ¿vale? Esto es una de las cosas en las que estamos trabajando, ¿vale? Todavía estamos estudiando cómo llevarla a cabo, pero al final van a ser eso, modificaciones sobre los mismos juegos, ¿vale? Para que una vez que se acostumbren a realizar este tipo de ejercicios y cambiemos de esta fase a la siguiente dicóptica, que sigan pudiendo realizar los mismos ejercicios y que les siga suponiendo un desafío, ¿vale? Y bueno, pues con esto espero que os hayan gustado los ejercicios, porque como veis, pues son bastante divertidos, son bastante atractivos. Tenemos, pues eso, distintos ejercicios para las distintas edades. Y nada, espero que os haya gustado. Pues nada, muchas gracias, Fernando. Espero que esta última parte, sobre todo la de lo que estamos desarrollando, que es una primicia porque es súper reciente estos primeros prototipos que estamos haciendo, pues os haya interesado, porque hay mucha gente que nos pregunta por estas cosas, ¿no? Por qué es lo que vamos a hacer después. A mí me gustaría trabajar más esta parte y, bueno, pues intentamos cubrir un poco las limitaciones que ahora mismo tiene DICOP, ¿vale? Entonces, después de contaros exactamente cómo son nuestros juegos, os quiero contar cómo hemos elaborado nuestro producto para poder incorporarlo a los que os interese en vuestro negocio, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que estos ejercicios, estos juegos, los hemos empaquetado en una aplicación para móviles, tanto iPhone como Android. ¿Por qué? Porque todos en nuestra mano tenemos una tecnología y unas capacidades impresionantes y se pueden hacer muchos juegos y muchas cosas con una tecnología en la que estamos muy familiarizados. Es algo que hemos comprobado que a los niños les encanta poder jugar con los móviles. De hecho, están muy acostumbrados y siempre nos están pidiendo los móviles y a los padres. Y de esta forma hemos desarrollado una parte de juegos dentro de la terapia visual con una tecnología que todos conocen, que además les es muy familiar, que es un teléfono móvil, ¿vale? Además, los padres, hablando sobre el compromiso, tanto el compromiso de los padres como el de los niños, al usar una herramienta tan atractiva como el teléfono móvil, les aumenta el compromiso tanto de padres como de niños. Los padres porque ven algo activo, ven que parte de la terapia visual es también divertida, que los niños se entretienen y no es solo, pues bueno, trabajar en casa con el cordón de Brock y tal. Entonces, los niños también, al ver lo que hemos comentado, que es un juego, como lo ven la parte de la terapia, que es un juego, su compromiso aumenta muchísimo y tienen muchas más ganas de jugar, de continuar y bueno, pues eso, practicar y ejercitar todos los días, ¿vale? Además, lo bueno que tenemos al usar el teléfono móvil y las tecnologías digitales es que se pueden mostrar el progreso y os podemos dar informes de cómo van evolucionando. Esto también lo comentaba Carmen. No solo les tenéis que preguntar a los padres si han hecho los ejercicios, sino que lo vais a poder ver a través de nuestros informes, ¿vale? Entonces, por ahí he visto alguna pregunta en el chat sobre si las dos imágenes se tienen que fusionar. Nosotros
Hemos desarrollado DICOP para los móviles porque los móviles se pueden introducir en visores de realidad virtual como el que veis aquí en la imagen, ¿vale? DICOP lo hemos preparado para ofreceros todo el equipo necesario que los padres necesitan para realizar la terapia visual dicóptica en casa. Incorporamos un visor de la marca Zeiss, que es una marca que todos conocéis, que tiene mucha penetración en el sector óptico y oftalmológico. Tienen un visor que para nosotros tiene muy buena calidad. Carmen lo ha mostrado en su parte y lo ha probado y lo ha tocado y estará de acuerdo y os podrá decir que es un visor de bastante buena calidad. Luego incorporamos un mando para jugar, porque estos juegos pues se tienen que controlar con un mando Bluetooth. Y luego, pues para quizás estas familias que a lo mejor todavía no están muy incorporadas en las últimas tecnologías o no quieren usar un teléfono de los padres para esto, pues cabe la posibilidad de que nosotros también proporcionemos un teléfono móvil con las capacidades limitadas solo para jugar con DICOP, ¿vale? Entonces os ofrecemos el equipo completo con el que se puede obtener esta terapia dicóptica para vuestros pacientes. El equipo, bueno, DICOP incluye el equipo que os he comentado, la licencia con la parte binocular desbloqueada, por supuesto, todas las actualizaciones con nuevas funcionalidades como lo que estamos desarrollando, que os acaba de mostrar Fernando, pues activas. En cuanto las lancemos, pues llegarán a todos los pacientes. Y luego estos informes de uso que también os ha mostrado Carmen, que yo creo que son algo con mucho valor añadido dentro de las diferentes ofertas de productos de terapia visual dicóptica, ¿vale? Entonces, ahora os voy a mostrar unos pequeños vídeos de cómo configurar DICOP y cómo funciona. Vamos a ver. Son vídeos rápidos. Pues eso, como digo, DICOP está en todas las plataformas. Aquí es un ejemplo con Apple. Pues se busca en la Apple Store. Lo primero que hay que hacer es buscar Google Cardboard para poder configurar el visor de realidad virtual. Pues aquí encontramos Google Cardboard, se descarga y luego pues nos iríamos a buscar DICOP. Ponemos DICOP en la búsqueda y obtenemos DICOP. Pues nada, se descarga y listo. La aplicación es gratuita. Luego, una vez que tenemos todo descargado, pues vamos a Google Cardboard y se lanza la configuración con el visor de VR. Como hay tantos visores VR en el mercado, pues hay unas pequeñas configuraciones para cada uno de ellos. Es tan fácil como escanear el código QR, meter el smartphone en el visor y listo. Se hace una pequeña configuración y ya está. Y luego, pues dentro de DICOP, si habéis obtenido una licencia completa para desbloquear todas las partes, todas las opciones binoculares, pues habría que meter el usuario que os damos con la contraseña, ¿vale? Y tendréis tendréis todas las funcionalidades. Aquí, como veis, he enseñado, se ven que está el modo VR y luego habría que elegir el ojo ambliope, el ojo izquierdo o el derecho. Dependiendo de esta configuración, pues veríais los juegos, como nos ha mostrado Fernando, en el que el ojo ambliope es el izquierdo, o si pincháis en el ojo derecho, pues se vería al revés. La mayoría de las imágenes y las imágenes que más quieren entrenar la vista, pues serían en el ojo derecho si es el ambliope. Luego, el mando que incorporamos es un mando Bluetooth, pues que es muy sencillo de configurar. Es tan sencillo como poner en modo búsqueda, se encuentra el mando, que en este caso se llama EthNet, y listo. Esto funciona tanto, por supuesto, en iPhone como en Android. Y luego lo que os comentaba del teléfono móvil, la opción de tener un teléfono móvil capado solo para DICOP. Como podéis ver, aquí está a lo que tendría acceso el usuario, tendría acceso a DICOP, a la parte Bluetooth para poner el mando, o ya la parte Wi-Fi para poder meterse en la Wi-Fi y el teléfono estar conectado. Y aquí veis pues, que DICOP está perfectamente habilitado y ya totalmente configurado para ellos. ¿Vale? Entonces, ahora vuelvo a la presentación rápidamente. Lo que os quiero contar ahora es cómo nuestros clientes con los que hemos empezado a trabajar recientemente, cómo trabajamos con ellos, ¿vale? Nosotros, como he comentado, os proporcionamos todo el equipo necesario para poder ofrecer DICOP en vuestros servicios de terapia visual. Vosotros nos encargáis las licencias que queráis, os mandamos el equipo y todo lo necesario para que vosotros se lo proporcionéis al paciente y lo tenga en su casa y pueda estar trabajando las semanas o meses que vosotros consideréis, ¿vale? Una vez que el paciente ha terminado
este entrenamiento dicóptico, pues os devolvería el equipo, reiniciaríamos las estadísticas de la licencia y podríais usar el mismo equipo con la misma licencia con otro paciente nuevo. Obviamente los datos, al estar reseteados, pues veríais los nuevos correspondientes con el paciente. Quiero comentar que nosotros en ningún momento conocemos ningún dato del paciente. Estos son, los pacientes son vuestros, las historias clínicas las tenéis vosotros y nosotros lo único que proporcionamos es un usuario y una contraseña y podemos ver en nuestro sistema cada usuario lo que ha jugado, las estadísticas que queramos sacar sin saber quién es el paciente en absoluto. Solo sabemos que ese usuario es de vuestro centro y nada más. ¿Y cómo ofrecen nuestros clientes DICOP a sus pacientes? Pues dentro de sus servicios de terapia visual. Como ha comentado Carmen, una de las ventajas de DICOP es que es un sistema en remoto que se hace en casa y, por ejemplo, con nuestros clientes con los que hemos empezado a trabajar, que ha sido a principios de marzo, pues casualidad, con todo esto del confinamiento, pues les ha permitido mantener ese contacto con pacientes que están haciendo este entrenamiento visual, pues que de otra forma pues no podrían saber si están trabajando o no. Nosotros les mandamos informes semanales en este caso y ellos saben perfectamente cuánto trabajo cada semana, les pueden llamar para comentarles cualquier duda o comentarles cómo va con la evolución. Y esto lo ofrecen, por ejemplo, una sesión de trabajo con especialista y revisión al mes, la personalización de la pauta de juego con DICOP y de la oclusión con el parche, nuestra licencia de terapia visual en casa, el alquiler del equipo, que es el que nosotros os proporcionamos a vosotros, y bueno, pues gracias a nuestra tecnología, pues ese seguimiento en remoto por vuestra parte. Esto lo incorporan ellos en sus servicios, en su oferta de terapia visual para sus pacientes, ¿vale? Y bueno, por mi parte, nada más. No sé si han entrado muchas más preguntas en el chat. Otra vez daros las gracias por vuestra asistencia, que está siendo una sesión muy intensa, yo creo, y bastante enriquecedora. Ha durado 1 hora y media, como habíamos puesto, y ahora pues queríamos abrir un poco para una charla coloquio. Así que pues todas las dudas que tengáis, ahora Álvaro las puede ir poniendo o no sé si las va comentando Fernando. Las tengo aquí, las preguntas que han ido haciendo. Perfecto. Así que, bueno, las primeras preguntas, bueno, muchas gracias Rafa por todo. La verdad es que yo creo que, como comentas, pues ha quedado bastante bien la experiencia. Voy a recopilar aquí un poco las preguntas y vamos a echarles un vistazo. Muchas gracias Álvaro por haber estado haciendo ese trabajo. Las preguntas sobre la primera parte, Carmen, Miguel Ángel me pregunta, referido al último caso donde había una agudeza visual de 0,71, la refracción de ese caso es con cicloplégico, perdona. Sí que es con cicloplégico, sí. Sí, señor. Vale. Sí. Bueno, si quiere añadir algo más, Miguel Ángel, pues ya podéis intervenir si queréis comentar algo más. Sí, desmutearos si queréis comentar. Efectivamente, si queréis comentar algo más sobre la pregunta, pues... Vale. Bueno, pues la siguiente, Gema pregunta, referido al último caso, ¿en cuánto tiempo rehabilitasteis al paciente? Vale, desde que empezó con la ambliopía, que vimos que empezó con un 0,4 hasta que levantó un 0,7, fueron 3 meses y después de esos 3 meses de oclusión se pautó durante el primer mes, creo que fue oclusión y dicóptico, luego terapia visual dicóptica y luego el resto de habilidades y en total pues estaríamos como 4 meses, una cosita así. 4 o 5 meses. No más, sí. Vale, bueno. Vanessa, una cosa importante, sí. Bueno, no sé si habrá habido alguna pregunta, pero se me ha olvidado comentar. Perdona. Sí, los clientes que han empezado a trabajar con sus pacientes, lo que nos han comentado es eso, que las sesiones de juego de no más de 10-15 minutos es lo recomendable y lo que han visto que es lo que mejor trabaja. Porque hoy, por ejemplo, me han comentado que uno de los pacientes, sí es cierto que en sesiones superiores a 15 minutos notaban cierto dolor de cabeza, entonces las sesiones tienen que ser de no más de 10-15 minutos.
Sí, de hecho Sí. se puede incluso combinar con pues, otros estímulos, pues acomodación, etcétera, y no va a ser, por ejemplo, si tú estás 20 minutos con el paciente o 15 minutos de trabajo en casa, no vas a estar los 15 minutos solo con terapia visual dicóptica, sino que puedes combinar 10 minutos y 5 de acomodación. Y todo esto, claro, depende del caso. Depende del caso, porque no es lo mismo que estás en la fase biocular dentro de una disfunción binocular no estrábica, o si estás dentro de una ambliopía severa o una ambliopía severa, ¿no? O sea, una ambliopía de 0,7 o una diferencia de agudeza visual muy pequeñita. Entonces, depende mucho del caso. Sí. Sí, Gemma pregunta también cuántos días a la semana, pero bueno, supongo Vale. que es Es que un esto poco es lo mismo. como todo, sí. Depende de la edad del paciente, depende del tipo de agudeza, o sea, de la cantidad de agudeza visual, de diferente agudeza visual que tengamos entre un ojo y otro. Depende mucho de cómo estén esas habilidades. No es lo mismo levantar una amplitud acomodativa de 2 dioptrías hasta 12 que de 8 a 10. Entonces, depende No, mucho de... Dime, David. pero yo creo que a lo mejor ella se refiere a lo que es las terapias, lo que es las sesiones dicópticas. Yo lo que he visto en la literatura es que nunca duran más de 20 minutos porque genera, pues evidentemente, también por el conflicto que hay, convergencia-acomodación, genera cansancio, incluso alguna vez algún mareo. Por lo tanto, más de ese tipo, más de eso no es necesario. Y se habla de 2 veces o una a la semana en la literatura, eso es lo que hacen. 2 veces a la semana en consulta y luego el resto, y por ejemplo, 5 días en casa, o no sé, o No, solamente no, dice un día a la semana. no especifican en cuanto, yo hablo de la sesión dicóptica, otra cosa es el Ah, resto de vale, terapia. de sesión dicóptica, Yo vale, estoy vale. hablando de la sesión dicóptica. Sí, yo suelo alternar. Bueno, Vanessa también pregunta que si la oculomotricidad también la entrenas con terapia visual dicóptica. No, porque, a ver, pues sí que puedes entrenar alguna, pues la fijación o así, pero vamos, no va a ser difícil. En principio no se trabaja con la oculomotricidad con terapia visual dicóptica, se trabajaría más pues con eye trackers y con otras herramientas. Bueno, aquí yo quiero comentar también que es cierto que están empezando a surgir gafas de realidad virtual que ya contienen esos eye trackers, ¿vale? Por lo que, Sí. vamos, hemos empezado a arañar, yo creo, lo que es un poco el tema de la terapia con realidad virtual y que cuando cuando esos equipos pues estén un poquito más democratizados, pues sí que podremos empezar a trabajar y hacer otro tipo de ejercicios y poder hacer esos seguimientos de los ojos. Yo creo que también va a ser un campo bastante interesante. Y bueno, también Vanessa también pregunta, ¿es igual de efectivo haciéndolo en consulta una vez por semana o necesita entrenamiento diario? Vale, esto es lo que decía David, la literatura dice, ¿no? Un día a la semana puede ser en consulta. Un A día o mí, 2. un día o 2. A mí depende mucho de la supresión que quieras levantar o en qué fase estás. Yo te digo que como trabajo de forma combinada con otros ejercicios, pues suelo combinar, pues no mando nunca, a lo mejor toda la semana 20 minutos el mismo ejercicio, sino que puedo combinar pues 2 o 3 días un ejercicio, 2 o 3 días otro. Entonces, depende mucho de esto. Perfecto. Vale. Venus nos pregunta, ¿hasta qué edad recomendáis la terapia? Eso es un poco lo que está comentando en la charla. Es que no hay una edad. Es que la plasticidad cerebral existe en las personas adultas. Lo que pasa es que es más difícil trabajarla y quizás en algunos casos se llegue a un resultado más limitado. Lo importante es evaluar bien el caso, saber qué es bueno para terapia dicóptica y ser realista y no ofrecer expectativas que no son correctas. Pero no es un tema de edad. Está claro que en niños va a ser genial, evidentemente, va a funcionar de cine. Pero en adultos, Carmen tiene experiencias, yo también, pueden funcionar. Ya habéis visto todos los artículos que os he enseñado sobre terapia dicóptica en adultos, incluso con realidad virtual. Sí. Bueno, De hecho, es una ventaja frente a la oclusión, a un adulto, lo que ha comentado David. Vale, muy bien.
Sobre la segunda parte de David, bueno, yo creo que también ha quedado un poco comentado a lo largo del webinar, pero bueno, nos preguntan, ¿a partir de qué agudeza visual empecéis a trabajar terapia visual en ambliopías? ¿Y cuál es el rango de agudezas visuales apropiados para la terapia dicóptica? Yo creo que es algo que ha comentado tanto Carmen como yo. Es decir, Exactamente. a partir de qué agudeza visual trabajas terapia visual en ambliopía, yo creo que se trabaja, no hay una limitación por agudeza visual. Me está claro que si fuera un ojo que tuviera percepción de luz, pero vamos, eso ya sería una ambliopía muy profunda, muy grave, y ahí seguramente habría una causa orgánica. Dudo mucho que fuera funcional, pero bueno, normalmente no es un tema de a partir de qué agudeza visual trabajáis. Otra cosa es la terapia dicóptica. Carmen ha dicho 0,7, yo he dicho que está en ese límite, entre 0,6 y 0,7. Pero vamos, que solo se ha comentado. De acuerdo, sí. Vale, sí, esto es una de las cosas. Entiendo que el paciente con esta herramienta está trabajando siempre en visión próxima. Sí, es una... ¿Es Eh, en, así? princi- en principio es lo que he comentado. Tú Mm. intentas simular condiciones que van a simular que estás mirando algo que está a media distancia o lejano, pero es cierto que tu sistema visual se va a comportar como si estuviera cerca. Por eso se va a producir ese que he dicho, ese conflicto convergencia-acomodación. Parece ser que ese conflicto convergencia-acomodación hay varios estudios, uno publicado recientemente, en el que habla de que incluso puede ser beneficioso para estimular las vergencias. Pero bueno, realmente tú con realidad virtual puedes simular lo que quieras. Lo único que si simuláramos un ambiente muy, muy, muy próximo, realmente yo creo que sería difícil controlar la acomodación. Pero bueno, yo creo que eso ahora se está trabajando e intentando mejorar ese aspecto. Sí, sí, a los nuevos, están desarrollando nuevos equipos que precisamente están trabajando un poco en esa línea, en el efecto de acomodación, para que cuando se pongan elementos que se encuentran, que simulemos que hay elementos lejanos, no haya esa acomodación tan grande de los elementos cercanos, al tener la pantalla tan cerca. Es un poco también es el tema de más sobre Sí, todo en este caso de las ópticas, de la óptica de la gafa en este caso. eso es. Bueno, ya me han hecho algunas preguntas. ¿Tienen que fusionar las imágenes para dar con el dardo en el patito? Efectivamente. O sea, es más, tendremos que coordinar cuando el patito va a pasar justo por la mirilla para que ese pequeño retardo que tienen los dardos sea capaz de impactar en el objetivo, ¿vale? Tiene un retardo muy pequeño, pero es cierto que si disparamos en el momento en el que el patito está pasando por el dardo, no le vamos a dar. Tiene que ser un poquito antes, ¿vale? De ahí que haya esa oculomotricidad, que tenemos que ser capaces de coordinar en el momento en el que apretamos el botón con cuando va a impactar el dardo en el patito con ese retardo. Y efectivamente hay que fusionar para poder ver que el patito pasa por detrás de la mirilla para poder realizar el disparo, ¿vale? Sobre el tema de los blancos, conforme van pasando la mirilla, o sea, nosotros no podemos, hacía demasiado complejo el ejercicio que tú pudieras mover la mirilla con el mando. Por eso decidimos dejarla fija. Y conforme van avanzando las distintas rondas, es cierto que se va moviendo la mirilla. Una de las cosas que queremos ampliar en el juego de los patitos es que esa mirilla se vaya moviendo con movimientos, por ejemplo, circulares, que se sitúe cerca del centro y que vaya realizando la mirilla movimientos circulares. Y que cuando pase el patito por esa mirilla, poder realizar el disparo, ¿vale? Sería ya un ejercicio más complejo y necesitaríamos pues un poquito más de coordinación. Hay muchas variaciones que se pueden hacer en ese sentido, ¿vale? Para ir complicando cada vez un poquito más el ejercicio, ¿vale? Bueno, Gemma nos ha preguntado... ¿Sí? No, era que había una pregunta que me interesa contestar, pero bueno, que es que Sí, la sí. acabo de ver y que es interesante, pero no, comenta tú. Vale, nada, el Gemma nos preguntaba que si se suelen aburrir los niños. No. Por lo general no. O No. sea, todas las pruebas que hemos hecho se lo pasan genial.
Es muy raro el caso y, como ya te digo, puede ser que a un niño que a lo mejor tiene 7 años le pones el del runner y a lo mejor pues lleva 2 o 3 niveles y dice, ah, ponme otro. Pero le pones el de los marcianitos y ya no se lo quiere quitar. O sea que eso, vamos, eso siempre nos... Ahí nunca hemos tenido problemas, ¿vale? Bueno, también nos han preguntado eso, lo de las 2 imágenes. Ana nos pregunta si las 2 imágenes tienen el mismo contraste o se penaliza algún ojo, ¿vale? Eso ya lo hemos estado comentando. De momento, los ejercicios dicópticos no tienen penalización para ninguno de los ojos, requieren fusionar para poder completar los ejercicios, ¿vale? Estamos trabajando precisamente en eso, en realizar una serie de ejercicios que penalicen ese ojo sano, ¿vale? Para tratar de igualar la agudeza de ambos, ¿vale? Y bueno, María del Carmen nos pregunta, en pacientes con problemas de divergencias, ¿es preciso entrenarlas primero para que puedan fusionar las pantallas o van a ser capaces siempre de fusionarlas una vez que hemos levantado la supresión? Aquí A ver, vosotros... esto, sí, claro, aquí si tienes un problema vergencial ya, pues que no, que tienes una aforia descompensada, está claro que si te pones esto se puede llegar a descompensar del todo. Entonces sí que tendrás que entrenar antes las vergencias, por lo menos bajo el criterio de SEAR para exoforias y bajo el criterio de Percival para el tema de endoforias. Una vez que ya entras dentro de tu rango de confort, entonces sí que puedes ya entrenar con DICOP, pero hasta entonces, claro, si te pones a trabajar biocular cuando tienes una aforia descompensada o unas vergencias mal, pues entonces está claro que no, que te puedes marear, puedes sentir incluso que no fijas nada y te baila todo. Hay una pregunta interesante luego que viene de Merche, Sí, ¿vale? la he leído, sí. Que habla de una cosa muy interesante y además me parece interesante resaltarlo. Habla de un paciente adulto de 45 años con anisometropía miópica y ambliopía desde la infancia, operada con LASIK, a pesar de ser amblíope, no tiene estrabismo, no tiene microestrabismo, supongo, ningún daño ocular, todo bien, ¿vale? Se intenta hacer terapia dicóptica e es imposible levantar la supresión interocular. Vamos, de esos casos que ella lo intentó por ser un familiar, pero vamos, que es complicado. Entonces, ¿consideras que la edad de aparición de la ambliopía y la edad de intervención en la misma puede ser un hándicap para el pronóstico? Totalmente sí. Es clave. Es decir, tú tienes que pensar que si tú tienes una ambliopía, por ejemplo, por endotropia, ¿vale? Y es una endotropia congénita, no, vamos, difícilmente vas a poder conseguir fusión o incluso vamos, desde luego, imposible estereopsis. Por lo tanto, este paciente que parece ser que no tuvo y no tiene estrabismos, intuyo que fue un paciente que de pequeñito no llevó corrección. Si durante todo ese periodo no desarrolló bajo ningún concepto, sobre todo el periodo más crítico que he dicho que es hasta los 18 meses, no tuvo experiencia binocular y no tuvo fusión, veo difícil que la pueda tener, sinceramente. Pero bueno, son casos extremos, ¿vale? Bueno, también, bueno, ya he visto que estabais hablando por el chat. Bueno, os han preguntado, pues eso, temas sobre qué incluye, esta ya van para ti, Rafa, temas de qué incluye Sí. el paquete de DICOP, también el precio, ¿vale? Pues sí, pues básicamente el DICOP incluye lo que hemos comentado. El visor de realidad virtual de Face, que es el que más nos gusta a nosotros, un mando Bluetooth para poder conectar con los juegos, para poder controlarlos. Luego el manual de instrucciones para los padres, para que sepan cómo funciona y las precauciones que hay que tener. Y la licencia completa de DICOP para descargarse la aplicación y estar todo desbloqueado, toda la parte binocular disponible. Luego es importante también tener en cuenta que ofrecemos los informes de uso a través de, ahora mismo a través de informes que nosotros emitimos, pero en un futuro pues habrá algo como esto que os estoy enseñando, donde vosotros podréis poner aquí la licencia del usuario que tiene el paciente en su casa y darle a ver informe y veréis pues algo parecido a lo que os ha enseñado Carmen, que es, o lo que podéis ver aquí, que es el informe que ahora mismo estamos emitiendo, lo podréis ver en tiempo real en una plataforma.
Eso es lo que incluye DICOP. En cuanto al precio, pues el precio son 49 euros más IVA, que incluye todo, y el visor, el mando Bluetooth, la licencia de DICOP para que se descargue el padre en el móvil la aplicación y tenga todo desbloqueado, y los informes de uso, lo que aparece aquí. ¿Vale? Luego está la opción de que, lo que comentaba, si se quiere usar un teléfono exclusivo para DICOP, nosotros lo podemos proporcionar capado para que solo se pueda usar con DICOP y así los padres no tienen que configurar nada y directamente desde la caja pues se puede jugar. Pero bueno, eso es verlo. Lo estamos pensando en incorporar. Todavía no tenemos decidido la política de precios, pero bueno, esto es hablarlo y no hay ningún problema. Efectivamente. También preguntan sobre el tema de los visores. Sí que hay varios visores, hay varios visores compatibles, ¿vale? Nosotros con el que más a gusto estamos con el de Zeiss, porque también, también lo habéis preguntado, se pueden llevar las gafas, ¿vale? O sea, es que es necesario llevar esa corrección antes de realizar este tipo de ejercicios, ¿vale? Por eso Zeiss tiene... es un visor bastante ancho que permite pues, poder tener las gafas puestas sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Mientras se realizan los ejercicios. Y la idea de incluir el visor de realidad virtual es también un poco porque por lo general no se tiene un visor de realidad virtual o si se tiene un visor de estos que se han conseguido que vienen de promoción en una caja de cereales o alguna cosa de esas que una temporada que se ofrecían, ¿vale? Esos visores obviamente pues no valen para este tipo de ejercicio, ¿vale? Necesitamos un visor. Lo suyo es que si tenéis un visor nos digáis si es compatible y nosotros ya le echamos un vistazo y vemos si es necesario que mandemos el visor de DICOP o no, ¿vale? La idea de incluirlo todo dentro de un paquete, de incluir el mando, de incluir las gafas de realidad virtual, es que la mayoría de la gente no tiene estos visores de realidad virtual y que en cuanto realice la solicitud de la licencia, pues que tenga disponible todo el equipo, ¿vale? Tanto la licencia como el equipo, como en este caso las gafas y el mando necesarios para poder llevar a cabo los ejercicios. Vale. El visor Samsung Gear, sí, además el Samsung Gear creo que es uno uno bastante potente, además tiene una calidad bastante buena. Lo único que tiene el problema del Samsung Gear es que a veces automáticamente nos lanza la aplicación de Facebook, de Oculus, y es un poco peliagudo trabajar con él, ¿vale? Porque sabéis que solo hay una serie de móviles compatibles con él y es un poco más... y te lanza automáticamente la aplicación de Oculus, ¿vale? Por lo que es un poquito más complicado trabajar con ello. Sí, a ver, estuvimos probando con Samsung y el problema es que es ese, cuando conectas la gafa, cuando metes el móvil dentro de la gafa, se lanza la aplicación de Oculus y no conseguimos sobrepasar eso para poder ejecutar DICOP. Vale. Sí, el mando es necesario, ¿vale? Los ejercicios están pensados para realizarse con un mando, ¿vale? Tenemos mandos pequeños con los que poder, pues eso. A ver, os voy a poner. Tengo que decir aquí que el otro día Merche pudo conectar el mando de la Play al juego, Sí, es verdad. Sí. De la PlayStation. O sea, que quien no tiene... Bueno, si no tienes el mando y tienes la Play, pues bueno. Bueno, lo de a partir de qué edad lo aconsejamos, pues es un poco eso, donde, como han comentado Carmen y David, depende depende más de eso, en el estado en el que se encuentre y de la edad. O sea, depende de los factores que han estado comentando, ¿vale? Uy, Estás Carmen, muteada, no se te Carmen. Te has muteado. Carmen, te has muteado.
Perdón, ¿me escucháis ahora? Sí, perfectamente. Sí. Vale, que yo creo que ahí se refería a la edad de cuál pueden empezar a usar DICOP, que no tengan, que tengan habilidades. Yo creo que de 4 o 5 años sí que pueden. Ya son bastante Sí. hábiles para manejar esto. Bueno, y te sorprenderías luego, pero vamos, yo creo que 4 Sí. Alucinas con la facilidad en la que empiezan a superar los distintos niveles, incluso niños pequeños que parecen que son incapaces de coger el mando, los dejas 10 minutos y son capaces de superar los niveles del laberinto y cosas así. O sea, te encuentras con cada cosa. Vale. Bueno, pues creo que ya están más o menos. Yo creo que ya llevamos media hora de preguntas. Yo creo que ya llevamos aquí, llevamos 2 horas. Sí, yo comentar un poco la última pregunta de María del Carmen, que dice que si siempre es necesario usar el mando. Sí, a ver, la forma de funcionar DICOP es el padre o la madre tiene el móvil en la mano, lanza DICOP, lanza el juego seleccionado, por ejemplo, de los patitos. En ese momento se pone el modo VR, las 2 imágenes, como habéis visto en los vídeos de Fernando, y entonces el móvil lo metes en el visor, se lo pones al peque y le das el mando para que juegue. Por eso, como el móvil está dentro del visor, siempre es necesario un mando para poder controlar los patitos, el runner o la nave espacial, ¿vale? Por eso es imprescindible el mando, porque no tienes acceso al móvil porque está dentro del visor. Luego, Vanessa Tenorio también ha preguntado en cuanto al precio. El precio, como he comentado, es una suscripción, es como si fuera Netflix, ¿vale? Imaginaos Netflix, pues nosotros hemos creado DICOP como una suscripción mientras el paciente lo está usando. Son 49 euros al mes más IVA, que lo podéis usar con un paciente y cuando ese paciente ha acabado, os retorna el equipo, reiniciamos las estadísticas y el siguiente paciente que venga, pues se lo podéis volver a ofrecer. Y por cada licencia equipo, porque una licencia siempre se tiene que usar con un equipo, pues es ese precio, 49 euros al mes más IVA. Bueno, no sé si tenéis alguna cosilla más. Bueno, si tenéis más preguntas, o sea, estamos disponibles a través del email, ¿vale? Nos podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Si sentís curiosidad. Y en cuanto esté la grabación subida, os mandaremos un email, ¿vale? Con los vídeos. Así que nada, muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias a todos. Muchísimas gracias a Carmen y David, por supuesto. Totalmente. Pues sin vosotros esto no habría sido posible. Y nada más. Y tenéis nuestros datos de contacto, lo que cuando queráis, tenéis los emails, lo que necesitéis, aquí estamos y ya tenéis vosotros los datos de contacto de David y Carmen, que os conocéis mucho. Sí. Bueno, pues listo. Muchísimas gracias también gracias de mi parte todos, para todos y pasad buena tarde. Y Eso es, igualmente. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta luego.